Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Sagástegui y esta es una nueva edición de nuestro podcast de La Última Butaca a la Izquierda. En esta ocasión ya estamos en el episodio 19 y vamos a conversar junto a John Pacheco, que es el cine de catástrofes y específicamente de esa década, ¿no? De la década de los años 70, ¿no? Que es donde inició y empezó, es el auge, ¿no? Donde aparecieron varias de estas películas y en las cuales gracias también a la competencia que tenía con la televisión, el cine se vio obligado a dar mayores espectáculos, ¿no? Y estos espectáculos grandilocuentes se podían reflejar mejor a través del cine de catástrofes, ¿no? John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro, Leo. Aquí uniéndome en una nueva transmisión de La Última Butaca a la Izquierda, en este capítulo que trata sobre cine y catástrofes, que bien tú lo estás narrando, tú estás definiendo cómo nació este género, ¿no? Así es, y en esta ocasión hemos hecho una selección, como mencionaba, de películas de los años 70, que es allí donde nace de alguna manera, de manera más representativa, ¿no? Porque empiezan a surgir varias películas de ese género y que tratan distintos tipos de catástrofes, ¿no? En el cine ha sabido recoger todas las fobias y paranoias de la gente y ha inventado historias por ejemplo, de catástrofes naturales, ¿no? Como los terremotos, los tornados, o también catástrofes que vienen de otros planetas, ¿no? Como asteroides que vienen a impactar la Tierra, ¿no? Meteoros, ¿no? O también catástrofes más, digamos, como pandemias, ¿no? Que vienen a través de los virus, ¿no? Y esto causa una serie de desgracias, primero en un plano menor, y de ellas se expanden a niveles ya inimaginables, ¿no? También están las catástrofes de incendios, las catástrofes de los medios de transporte, ¿no? Como los barcos, los aviones. Hasta hay una película de la cual comentaremos que es los Zeppelin, ¿no? El Hindenburg, ¿no? Así es. Que es también una catástrofe que se mostró en los años 70 en el cine, ¿no? No sé si tienes algunas apreciaciones iniciales, John, para este tema. Bueno, sí, como tú ya, pero has hecho un preámbulo bien elocuente de cómo surgió este cine de catástrofe, que algunos lo consideran un subgénero del cine y que tuvo su inicio en los 70s y 80s, ¿no? Y después ya hubo un leve declive, pero después en los 90s, ya a mediados de los 90 surgió con fuerza, y esto quizá debido a que había una infraestructura digital, un software que podía apoyar, que podía narrar mejor las otras destrucciones que también podía sufrir la humanidad, la Tierra, ¿no? Y como tú lo has narrado ya, los otros catástrofes que nos tenía guardado Hollywood era proveniente del espacio, ¿no? De ahí salió Impacto Profundo, Armagedón, y otras más, y otras catástrofes más que ya la tecnología de ese entonces pudo llevar a buen puerto estas historias. Pero este es el germen, ¿no? Las películas que tenemos ahora son lo que dio el puntillazo inicial en este tipo de subgénero
del cine y que amasó mucho, llevó a mucha gente a las pantallas y que las películas de los cuales vamos a narrar tuvieron mucho éxito comercial. Y también, al ser también las primeras películas de este género, era también como ir aprendiendo en el camino, ¿no? Porque vamos a poder comentar algunas películas que tal vez como una narración cinematográfica no son tan sólidas, ¿no? como en otros géneros, pero a través de este, como quien dice, aprendizaje se lograron pulir algunas películas. Por ejemplo, una de las más logradas de esa época fue Infierno en la Torre, ¿no? Que cuenta una historia mejor estructurada, más sólida, ¿no? que tal vez otras de esa época, y tal vez esa fue la cúspide en esa década como la película más representativa, ¿no? de ese género. Y como bien dices, a partir de los 90, también imagino yo que es por esa paranoia que existía a fines de los 90 de que el 2000 se acaba ya todo. Sí, ahí la gente empezó a imaginar historias de cómo podría ser el fin del mundo, y se hicieron algunas películas que se referían a eso, ¿no? A través de las llegadas de meteoritos del espacio, o a través de pandemias, o de los zombies, ¿no? Que también se podría considerar en algún modo un cine de catástrofe, ¿no? Y bueno, Leo, vamos. Y Hollywood, para terminar, Hollywood tan previsible y tan oportunista en este tema del calendario maya, donde se supone que el mundo iba a acabar en el 2012, sacó una película en el 2010, ¿no? 2 años antes de que ocurriese tal desastre, tal entre comillas desastre. Como siempre, Hollywood preparándonos, ¿no? Con historias inventadas, siempre tratando de darnos la sorpresa, de generar el suspenso, de generar la intriga a lo que pueda acontecer, ¿no? Bueno, y de eso también vamos a hablar un poco en estas cinco títulos que hemos escogido hoy día. Leo, comencemos. Sí, vamos a empezar con la primera película, que es de 1970, titulada Aeropuerto, dirigida por George Seaton. Y esta película está basada en una novela, ¿no? Que de esa época también, ¿no? Y una característica de estas películas de catástrofes es que, y también como una forma de hacerle una competencia a la televisión, era teniendo un grupo selecto de actores, ¿no? Un grupo selecto de estrellas que aparecieran en algún momento de la película. Y es por eso que estas películas de catástrofe como Aeropuerto cuentan no una historia de un protagonista, ¿no? Sino son varios, ¿no? Como que se van ramificando las historias, se van contando así como un collage al inicio, para luego unirse, ¿no? En la tragedia que va a ocurrir, ¿no? En este caso, la de este avión, ¿no? Donde varios se van a encontrar en este vuelo, donde somos testigos de una especie de atentado, ¿no? que va a ocurrir a través de una bomba, ¿no? que ha llevado uno de los pasajeros. Y allí es donde, previo a eso, es donde empezamos a conocer las historias de cada uno de ellos, tanto de los que están a bordo como los que dirigen, digamos, la operación de rescate, que es desde la tierra, desde el aeropuerto, y también una oposición allí en la pista donde va a aterrizar este avión, ¿no? Donde hay como una especie de avión que se ha atascado, ¿no? En la nieve, y debe ser evacuado antes de que llegue el otro avión, ¿no? Y que no ocurra una desgracia, ¿no? Entonces hay varios digamos, puntos por resolver
a la vez, ¿no? Y se va mostrando una historia paralela en esos dos ámbitos, ¿no? Tanto en el avión como en el aeropuerto, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí me gustó. Como tú lo has dicho, hay un reparto coral de actores y lo simpático es de que ponen a actores conocidos de esa época y lo ponen en diversas secciones. Por ejemplo, para el jefe o el gerente del aeropuerto pusieron a la cara conocida de Burt Lancaster, al jefe de mecánicos, a George Kennedy, que es otra área, a uno de los pilotos emblemáticos, creo que es Dean Martin, ¿no? Dean Martin, ajá. Entonces en cada área ponen a un rostro conocido para que sea la figura que mueva la acción en esas áreas específicas. Y lo otro, la otra curiosidad que me dio esta película es de que como son muchas historias entrelazadas, cuando los personajes se tienen que comunicar, dividen la pantalla como si fuesen un cómic, como si fuesen unas viñetas, y eso es también lo atractivo porque el público se va enterando no por corte y directo, sino en ese mismo momento de las situaciones que están ocurriendo, tanto en la cabina, por ejemplo, de la aeronave, como por ejemplo en la torre de control, de donde está partiendo una llamada, la llamada donde se le está informando que en ese avión hay un personaje que está transportando una bomba, ¿no? Entonces en ese mismo momento se notan ambos momentos, ambas secuencias y los rostros, que es lo más importante. Y eso, verlo en el cine con una pantalla gigante, debió transmitir mejor esa sensación de angustia. Y como tú también lo has señalado, el argumento, si bien puede ser sencillo, en el aeropuerto de Lincoln, en una noche tormentosa, durante una tormenta de nieve, la pista queda cubierta de nieve y un avión que estaba que había aterrizado por producto de esa nieve está atascando, está obstruyendo una pista donde deben aterrizar otras aeronaves. Y la historia pudo haber sido intrascendente, pudo haber llegado el jefe de operaciones y mover el aparato, pero sin embargo el punto aquí de intriga o de que mueve la acción es el hecho de que tienen que apresurarse a hacer esa acción porque hay una nave que está transportando una bomba y que necesita decolar rápido porque el avión sufrió un desperfecto y temen por la vida de los pasajeros que se encuentran en dicha aeronave. Entonces hay el tiempo juega en contra de los actores y creo que el tiempo que nosotros vemos en el cine es el tiempo que está ocurriendo realmente en la película, porque aparte, otra de las características principales de esta película o de este género es su largometraje, o sea, la duración es prolongada, más de lo habitual. Que digamos que la duración de un largometraje medio son 90 minutos, acá fácilmente todas las que hemos visto sobrepasan las 2 horas, cosa que puede parecer quizá en primer momento aburrido, pero no lo es. Precisamente en esta película Aeropuerto es donde uno no se puede despegar de la acción, transcurre todas las secuencias tan rápido que uno se mantiene pegado para saber lo que ocurre en cada momento de la película. Y otra de las cosas que también he visto aquí es un guiño, la película Duro de Matar 2, que se desarrolla en un aeropuerto, tiene un guiño homenaje a esta película por la presencia del beeper. No sabía que el beeper, este aparatito, ya existían por estos años, que era una especie de cajita que le avisaba al portador de que tenía una llamada y le informaba de que tenía que agarrar cualquier teléfono, comunicarse
con la central porque alguien le estaba necesitando de su presencia. Hay bastantes cosas que hablar de esta película, pero sobre todo es que mantiene la atención en todo el momento del metraje, Leo. Sí, aunque en mi perspectiva sentí también un poco que hay al inicio varias historias como que quieren mostrarnos las relaciones de pareja, ¿no?, que tienen los personajes, tanto el piloto como el jefe del aeropuerto. Y ahí creo que, si bien eran historias interesantes, pero lo que no vi fue que posteriormente, ya en la tragedia misma, como que las dejaron olvidadas, ¿no? Como que se apartaron ya de eso, ya mucho bla bla bla, y ahora sí ya entramos a la acción y nos olvidamos ya de lo que estaban sintiendo, ¿no?, en ese momento, ¿no? Y algo así lo sentí, no sé pero tú. La relación, para mí la principal relación amorosa, digamos, o la más fuerte, es la del capitán de la aeronave con la azafata, ¿no? Y si bien al inicio vemos un diálogo en el cual nos enteramos de que la azafata está embarazada, eso nos explica la razón de que al final de la historia, cuando la azafata es la única herida en esta pequeña explosión que se realiza en la aeronave, toda la tensión, toda la tensión del capitán está justificada, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante esa escena casi al final, donde el capitán y su, parece, compañero que estaba pues como que lo pusieron ahí para que observe, para que él sea como un crítico observante de cómo maneja la situación. Le dijo en un momento, yo no quiero meterme en tu vida, dándole a entender de que al final de cuentas, por más que sean profesionales, siempre queda la amistad de por medio, ¿no? Así que pues, si has tenido una aventura con esta chica, bueno, ese es tu rollo, resuélvelo, ¿no? Pareciera que dijera esa frase, y me pareció interesante esa frase, simpática, porque da a entender de que al margen del celo profesional, más está el hecho de la amistad que se tienen de esta camaradería que se tienen estos capitanes. Eso por un lado. Sí, también, bueno, lo que sí me gustó fue la incursión de un personaje, ¿no?, que es esta viejita polizonte, sí, ¿no?, que se cuela en los aviones, que me pareció bien tratado, ¿no?, y sirvió, ¿no?, al final para hacer como una jugada, ¿no?, para descubrir al hombre que tenía la bomba, ¿no? Y simpático, ¿no? Un personaje metido, no digamos por las puras, ¿no?, que cumple un rol importante y que al final va a gozar de pasaje gratis de por vida, de lo que le queda de vida, ¿no? Así es. Y bueno, ese es nuestro comentario, ¿no?, sobre esta película, que, dicho sea de paso, tiene varias secuelas, ¿no? En esta misma década se hicieron, creo que 4 o 5 películas más de aeropuerto. Sin contar sus versiones cómicas. Sí, las parodias, que son ya, me parecen que son más divertidas también, sí, las parodias. Aunque mira, ahora que lo mencionaste, esa escena en la parodia donde una pasajera entra en crisis y todo el mundo en fila la golpea, tiene una raíz en esta película de Aeropuerto, con la escena del padre que le da una bofetada a su vecino que estaba criticando mucho. O sea, hay una génesis ahí de esa escena. Así es, y bueno, los invitamos, ¿no?, a verla, que es, digamos, esta es la película que le da nacimiento, ¿no?, al género de catástrofes, ¿no?, en esa década. Y pasamos ya a la siguiente, que es... Antes damos un saludo a Lalo, que nos está saludando por las redes. Saludos, Lalo, y gracias por seguirnos siempre en nuestras transmisiones. Continuamos. Así es. Y
la siguiente película es Infierno en la Torre, de 1974, y la dirige John Guillermin y Irving Allen. Esta película, dos directores, está basada no en una, sino en dos novelas que salieron también en esa época. Una creo que se llamaba La Torre y la otra Infierno de Vidrio, algo así, ¿no? Y estas, digamos que al parecer son novelas bien parecidas que aparecieron en esos años, o en el mismo año creo, y de allí se adaptaron para hacer un solo guión, ¿no? Y armaron esta película que fue bastante premiada, ¿no? En su época tuvo varios premios Oscar, y es, digamos, como la máxima representante, ¿no? De este género en esa década, que es el género de catástrofe, ¿no? En este caso es un incendio, ¿no? De un edificio que recién se está inaugurando, y al parecer por unas negligencias en la construcción ha habido unas fallas en algunas áreas, ¿no? Donde al parecer la electricidad no ha soportado la potencia, ¿no? de todo el edificio, y empieza a surgir como un incendio primero en un cuarto pequeño que no es percibido inicialmente, y ya cuando se dan cuenta ya no lo pueden controlar, ¿no? Y justo ese mismo día es que ha sido la inauguración, ¿no? En la última planta, ¿no? del edificio, y la misión aquí es salvar, ¿no? A todas las personas que están atrapadas, ¿no? en este lugar. Y vemos ahí el juego de algunos personajes, ¿no? de minimizar la situación, o de pasarla por agua tibia, de no darle mucha importancia, y otros que sí, es como el protagonista, ¿no? O los protagonistas, porque acá vemos prácticamente a dos protagonistas, ¿no? Que son Paul Newman y Steve McQueen, ¿no? Que uno que es el arquitecto, ¿no? de este edificio, y otro que es el bombero, el jefe de bomberos, ¿no? Que ha llegado para aplacar el incendio, ¿no? Y es en esta lucha, ¿no? Por querer salvar la mayor cantidad de vidas posibles, es que vemos toda esta catástrofe, que para su época fue bastante impactante, ¿no? Porque se ven gente quemándose, ¿no? Cosa que era raro ver unos efectos de esa magnitud para la época, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John. Sí, me gustó porque, aparte de un reparto simpático, significativo de actores, como nos tiene acostumbrado este género del cine, es el propio argumento que todo se desarrolla en este microplaneta, ¿no? que es el edificio. Y parece tener, para llamar la atención, creo yo, recoge la tragedia del Titanic, ¿no? En su viaje inaugural ocurre la tragedia, ocurre este hundimiento del transatlántico, aquí también, ¿no? En su día inaugural, el coloso entra en llamas. Aquí en Latinoamérica se llamó el coloso en llamas. Tiene varios nombres, ¿no? Infierno en la Torre, el coloso en llamas. Y según estaba leyendo, es una película que, como tú lo has señalado, tiene dos directores. John Guillermin, que me pareció que dirigió King Kong, no sé si estoy seguro. King Kong y también 1. Creo que Orca, la ballena asesina. Ok, claro, sí, también la había visto. Y Irving Allen, del cual no tengo mayor referencia, pero que según dicen es el maestro del desastre. Mientras John Guillermin estuvo supervisando, dirigiendo los diálogos, era Irving Allen el jefe de la otra unidad que dirigía la parte de los desastres, esas partes donde ya parecía que Irving Allen tenía más control, era un ducho en la materia, en ese tipo de secuencias. Y bueno, surgió esta película. Me parece a mí que
inicia bien porque vemos a un Paul Newman como en la mayoría de las películas, un personaje que después de hacer un buen trabajo se cansa, se harta de ese trabajo y decide irse, ¿no? Decide ya largarse, pero situaciones adversas a él lo obligan a quedarse, y en este caso, en esta situación es el incendio quien lo obliga a quedarse de la mano con Steve McQueen, ¿no? Y aquí Paul Newman, como crítica a todos los constructores de esa época y los que están por venir, menciona, ¿no?, de las falencias, descubre de las malas prácticas que pueden hacer los constructores al momento de hacer este tipo de trabajos. En este caso, por ahorrarse algún dinero, utilizaron no las especificaciones que Paul Newman había dictado, y el malo o el villano en este tipo de trabajos que no hizo el trabajo adecuado es Richard Chamberlain, quien en su época lo vimos como el personaje en Shogun, ¿no? En una superproducción de la BBC en los años 80, creo. Sí. Creo que también salió en El Conde de Montecristo, en una serie. Ahí está. Sí, así es. Entonces, es una película que también podemos decir de que es la génesis de La Jungla de Cristal, o aquí llamada Duro de Matar también, ¿no? Entonces, la historia no ha envejecido, sino más bien pudo también tener mucho éxito en su, se le puede decir, secuela a Duro de Matar 1. Es una película que es de visión obligada para todos los que desean aventurarse en este cine de catástrofe, porque para mí es la que inicia con siniestralidad todo lo que vemos en las posteriores películas de catástrofe. Es el que da el puntillazo inicial, inclusive es el que pone ciertos elementos que luego vemos en las otras películas de acción. Por ejemplo, como ya lo dije, el actor principal que harto de su trabajo decide irse, pero por una circunstancia que escapa de sus manos es obligado a volver sobre sus pasos, Leo. Sí, y como bien mencionas, es un guión que ha sido prácticamente tomado por las películas de catástrofe actuales, ¿no? Donde han sabido conjugar, en este caso me parece que está bien conjugado las historias de cada uno de ellos. Por ejemplo, que tiene Paul Newman, ¿no?, con su pareja, que es Faye Dunaway. Sí. Entonces veo que es una historia que no la veo forzada, ¿no?, como en la anterior película de repente de aeropuerto, ¿no?, que había una historia de un divorcio, ¿no?, que iba a ocurrir en una de las parejas, que después se dejó así, se abandonó prácticamente, ¿no? En cambio acá sí lo vi algo más coherente, ¿no? Y no abusaban tanto de ese lado y se iban un poco más por la tragedia en sí mismo, ¿no? Por narrarnos cómo es que estaba ocurriendo la tragedia y cómo iban surgiendo los conflictos, ¿no? En este caso, tanto los problemas del incendio mismo como los personajes negligentes, ¿no?, que aparecen en la película, ¿no? Tanto, como has mencionado, Richard Chamberlain, como el dueño del edificio, ¿no?, que es William Holden, ¿no?, que al inicio se muestra como que minimiza, ¿no? Y se muestra un poco como que sorprendido por eso. Así es. Y después bueno, sí. Y bueno, me parece que es, en cuanto a guión, una de las más sólidas, ¿no?, en este género, ¿no?, que hemos tratado. Y también mencionar, no sé si viste a O.J. Simpson en esta y en todas las películas, sí, creo, de tragedias. Sale como un personaje secundario en varias de estas películas, ¿no?, que
que hemos visto. Y es raro verlo en una faceta seria, cuando yo más lo recuerdo por la Academia de Policía, Y en también, ese tipo de películas ¿y dónde está el ochenteras policía? Ajá, sí, claro. Ajá. Así es. Entonces verlo serio me desconcierta. Y uno de los puntos en Coloso en Llamas, para acabar, es el montaje. Qué tan importante es la edición, ¿no? Para generar esa adrenalina, ese suspenso adicional, al margen del buen guión que tú lo has mencionado que tiene la película. Así es, y bueno, por eso se la estamos recomendando. Es una película, si bien es extensa, no se van a aburrir, ¿no? Porque, como hemos mencionado, el guión está tan bien estructurado que te mantiene atrapado, ¿no? Y por eso se la estamos recomendando. Y pasamos a la siguiente película, que es Terremoto, de 1974. Esta película es de Mark Robson y tiene un guión de George Fox y de Mario Puzo, del escritor del Padrino, ¿no? Mario Puzo. Aquí en esta película también tiene un reparto con varios actores reconocidos como Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy también aparecen aquí. Y cuenta la historia, ¿no? Inicialmente de una ciudad que es en Los Ángeles, en Hollywood, donde es conocido, ¿no? Que allí es un área sísmica, ¿no? Donde ocurren temblores y terremotos, pero en esta ocasión, luego de un terremoto, vemos a un científico, ¿no? Que está de alguna manera prediciendo que va a haber un terremoto mayor, ¿no? Considerable, y es esta espera, ¿no? a la que estamos nosotros siendo testigos, donde vamos conociendo a los personajes, ¿no? En esta ocasión al protagonista, que en este caso sí hay, digamos que no hay tantas historias paralelas, sino es más que todo la historia del protagonista, que es Charlton Heston, y su relación, ¿no? Que tiene un poco conflictiva con su esposa, ¿no? Que parece que ya quieren separarse y ya parece que ya no quieren estar juntos, no se soportan prácticamente. Y en este contexto él también conoce a una chica joven, ¿no? Que es una aspirante actriz, que recién está digamos, aprovechando sus primeros papeles, ¿no? en el mundo del cine, ¿no? Y es en este ambiente donde empiezan a ocurrir estos terremotos, que también en su época fueron como unos efectos especiales bastante originales, ¿no? Porque nunca antes se había filmado un terremoto como en esta película, ¿no? Tanto así que Así es. Los efectos que se ven aquí fueron, digamos, llevados a estos parques temáticos que tienen en los estudios de cine, ¿no? de entretenimiento. Hay un área donde, o no sé si habrá ahorita o hubo, un área donde se representaba el terremoto, ¿no? En un ambiente similar al de la película, ¿no? Y se veía cómo todo se destruía y también al final se ve cómo otra vez todo se vuelve a armar, ¿no? Y queda como si nada hubiera pasado, ¿no? Y es por esta película, ¿no? Que impactó, ¿no? Por sus efectos visuales, ¿no? De cómo se pudo representar en esa época de manera tan realista, ¿no? Un terremoto, y que si bien ahora hay cosas más espectaculares, ¿no? Con el CGI y todo eso, pero en esa época era algo impactante, ¿no? No sé qué te pareció la película a ti y yo. Sí, a mí me gustó la película. Empieza contándonos que en cualquier lugar de la costa que es bañada por el Océano Pacífico puede ocurrir un terremoto. El mini documental que acompaña al inicio de esta película nos explica eso, y eso ya da cierta tensión, porque gran parte de lo que,
yo que he visto la película y que vivo pues vivimos en esta parte de la costa que es bañada por este océano, también vamos a sufrir en cualquier momento de estos temblores, como ya lo venimos sufriendo, lo hemos venido sufriendo hace algunos años. Entonces es una película cuyo temor es palpitante, en cualquier momento puede ocurrir como lo ha ocurrido en la película. Y en la película lo que vemos es de que lo simpático es de que, si bien todos los espectadores están a la expectativa de cuándo va a ocurrir este terremoto en la historia y cuáles van a ser las consecuencias y cómo Hollywood, cómo el cine va a graficar las escenas de desastre, que dicho sea de paso lo ha realizado bien, lo han escenificado bien. Lo bueno de esta película es de que si bien la cereza en el pastel es la destrucción, a medida que avanza la película no decae la tensión, no decae el interés en la película, sino que ésta se mantiene, porque posterior a los terremotos está la supervivencia, el hecho, la acción de que las personas que han sobrevivido al desastre tienen que aferrarse a la vida, y ahí es una especie de lucha contra el tiempo, y a esta siniestralidad que han sufrido como es el terremoto se le suma otro desastre más, que es que el terremoto ha producido fisuras en un dique, y que este dique está a punto de romperse. Eso hace sumar más la intriga, porque el dique al final se rompe y las consecuencias de esto se ven hacia el final de la película. O sea, son dos plot points muy diferenciados, cuyo primera parte está bien desarrollada y nos lleva la historia hacia la segunda parte, cuyo resultado también lo vemos, que es cuando escapan de esta especie de ruinas bajo un edificio donde está la mayor parte de los supervivientes, y que precisamente allí se encuentran los secundarios importantes que el personaje principal tiene que salvar, ¿no? Charlton Heston de por medio. Entonces esta película yo lo tomo como una película de aprendizaje de cómo una historia que puede tener la tensión principal antes de la mitad de la película, mucho antes de la mitad de la película, hace que con las acciones posteriores esta no decaiga, mantenga el interés en las diversas situaciones que se originan a raíz de este primer plot point. Es una película que te enseña cómo llevar la tensión narrativa a un resultado, a un final más interesante, por así llamarlo, Leo. Sí, bueno, ese aspecto también es bien curioso, porque a mí también me sorprendió que este terremoto surja antes de la primera mitad, ¿no?, de la película, casi sí. En los primeros, 25 minutos, ¿no? 30. Ya surge este movimiento masivo, ¿no?, del terremoto, y yo imaginaba, además es un ¿Tú pensaste que acá se acabó la película, ya no hay más que decir? Yo decía, un terremoto y apago el televisor. Este terremoto, ¿por qué dura tanto? ¿No? Duraba como 7-8 minutos temblando la tierra. ¿Por qué dura tanto? Decía yo. Entonces, ahí me di cuenta de que ese era, digamos, el terremoto principal, no era un simple temblor, ¿no? Porque estaba durando bastante y todo se caía, todo se destruía. Y yo me preguntaba cuando acabó, pero si este es el terremoto, no creo que este sea el terremoto principal, decía yo, si estamos apenas empezando, ¿no? Y yo estuve con la expectativa de a qué hora va a ser el gran terremoto que destruya todo, ¿no? Esa era mi impresión, pero como bien dices, hay algunas cosas que te hacen mantener
el interés, ¿no?, por ver lo que sucede, pero yo sí me sorprendió que lo pusieran este terremoto tan pronto y no haya un segundo gran terremoto que sea algo apoteósico, ¿no? Que termine, que sea el clímax el clímax final que debe pasar el protagonista, ¿no?, para salvarse o para salvar a alguien más, ¿no? Entonces, ese gran terremoto fue, digamos, borrado por este argumento, ¿no?, de que se ha rajado esta represa, ¿no?, y que puede derrumbarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado como que sentí cierta decepción, ¿no?, de que lo hayan mostrado el terremoto tan pronto, ¿no?, y no haya uno mayor posteriormente, ¿no? Esa es la impresión que me dejó, ¿no? No sé ¿a ti qué te parecía? A mí sí, yo desde un primer momento, ese primer terremoto, sabía que era el único de importancia, porque el que vino después sentí también que era una réplica, fuerte igual, pero era una réplica de ese primer gran terremoto. Y también lo vi así porque no sé si tú recuerdas del increíble Hall de los años 80 con Lou Ferrigno. 70. Allí hay una escena de 70. Hay una escena de un terremoto en la serie del increíble Hall que sacaron algunas imágenes de ese terremoto de esta película para graficar las escenas del terremoto en un capítulo de la serie, y todas las escenas más impactantes de la película Terremoto yo los vi en este capítulo del increíble Hall. Entonces por eso dije, no va a haber más terremotos, ese es el terremoto, porque la escena, por ejemplo, cuando cae el camión con ganado de un puente, de una autopista que está por un puente, es la misma que se ve en esta escena del increíble Hall. Y dicho sea de paso, yo lo vi esta película con traducción de la época, con locutores, con un doblaje de la época, y ahí pude recordar las voces de algunas series de esa época, y entre ellas la de Transformers, la voz que hacía la voz para Latinoamérica de Optimus Prime, y diversos me hizo recordar que diversos personajes animados que yo veía en la televisión de esa época de los 80s también he escuchado sus voces en esta película. Así que es una película que me sirve de aprendizaje y a la vez como un homenaje a esas voces entrañables del ayer. Algo que no había escuchado antes en la película Terremoto. Sí, bueno, igual es una película que marcó época, como bien hemos dicho, por los efectos visuales, ¿no?, que tuvo. Y hay algo importante, esta es una de las películas que fue mencionada en El Chavo. Sí, eso no lo sabía. Así es. Y bueno, se la recomendamos para que vean Terremoto solos o acompañados. Sí. Nos dicen qué les parece, ¿no? Y pasamos ya a la siguiente película, que es la película es The Hindenburg. Esta película es de 1975, es dirigida por Robert Wise y tiene también un reparto de actores conocidos como George C. Scott, Anne Bancroft y varios. Burgess Meredith. Así es, Burgess Meredith. También sale de Katherine Hellman, ¿no?, la actriz que hizo de Mona en ¿Quién manda a quién?, ¿no? Sí, ¿Quién manda a quién? Uh-huh. Y varios personajes, varios actores, ¿no?, reconocidos de esa época. Y esta película nos narra, como una mezcla, ¿no?, que trata de contar la historia de esta nave que tuvo como un uso comercial, ¿no?, así como los aviones en esa época, en los años 20, 30, habían los Zeppelin, ¿no?, que
Eran estas naves tripuladas con pasajeros que viajaban como si fuera un crucero, ¿no? Pero por el aire, ¿no? Y eran viajes, si bien no eran tan rápidos como un avión, eran más rápidos que el barco, ¿no? O sea, llegaban, cruzaban el océano de manera más rápida, ¿no? Y en esa época los alemanes querían, digamos, de alguna forma mostrar su tecnología ante el mundo, porque en esa época era previo a la Segunda Guerra Mundial. Querían mostrar, digamos, su tecnología, ¿no? A través de los avances que tenían, y este era uno de ellos, ¿no? El Hindenburg. Iba a ser un viaje, ¿no? Desde Alemania hasta Nueva York, ¿no? Y en ese trayecto vemos a estos personajes, ¿no? Que están dentro de esta nave y tratando de descubrir, aparentemente va a haber un atentado, ¿no? de esta nave. Por un aviso. A través de un aviso que les dan, y el que está encargado de hacer esta investigación es George C. Scott, y él trata de averiguar con todos los pasajeros que han ingresado a este vuelo, ver quién es el más sospechoso, ¿no? ¿Quién puede estar interesado en este atentado, ¿no? Digamos, de bajarse esta nave, ¿no? para que explote, ¿no? Y ese es todo el trayecto, ¿no? en que sucede esta película, ¿no? Desde antes que parta de Alemania hasta que llegan a Nueva York, ¿no? Y acá lo interesante es que se ha tratado como de combinar una historia real con una historia ficticia, ¿no? Porque si bien este hecho ocurrió en el año en que se comenta en la película, en el año 37, todos coinciden en que no fue un atentado donde se haya colocado una bomba ni nada por el estilo, sino que fue como una falla de la misma nave, ¿no? Que no soportó ciertas condiciones climáticas que lo hicieron volar o dar más vueltas de repente de lo que estaba, digamos, diseñado. Y en este vaivén con el viento que hubo también en ese momento, dicen que también como hubo una especie de corriente eléctrica, ¿no? Que fue lo que hizo que se prendiera, ¿no? el Hindenburg y estallara, así como hubo grabaciones reales, ¿no? Y me parece que en esta película han utilizado grabaciones reales, ¿no? del estallido, porque en ese momento, en el momento del estallido, se ven las imágenes reales, ¿no? del Hindenburg cayendo, ¿no? Hay unas tomas también que están insertadas, que ya son de la producción de la película, en medio de esta caída, ¿no? Y de la nave real, ¿no? Y a veces me pregunto si en esta época no creo que se atrevan a hacer algo así, ¿no? Con tragedias actuales, ¿no? Por ejemplo, nadie ha hecho algo así con, por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? Nadie ha puesto en una película las imágenes reales de la caída, ¿no? No. Pero que ese director de Pelotón, ¿cómo se llama? Oliver Stone. Sí, hizo 2 años después una película sobre las Torres Gemelas, precisamente llamada así, Torres Gemelas, sobre 2 bomberos que se adentran tras los escombros. Pero claro, no usa imágenes reales, ¿no? Pero cuenta esa historia, cuenta la historia sobre las Torres Gemelas. Así es, y como menciono, no creo que en esta época se atrevan a usar imágenes donde hubo muertos reales para hacer una película, ¿no? Creo que todo el mundo lo condenaría, ¿no? En cambio, en esa época, en los años 70, se
todavía se consideraba válido, ¿no?, en ese momento usar imágenes de esa tragedia, ¿no? Y si bien se ve que es una nave gigantesca, tengo entendido que allí en esta nave solo no iban más de 100 personas, ¿no? Entre los tripulantes y los pasajeros no llegaban ni a 100 personas, ¿no? Y también las muertes reales que sucedieron allí fueron algo de 30, 35, ¿no? La mayoría se salvó, a pesar de que en las imágenes que vemos de la tragedia, donde todo se incendia, todo se quema, uno a veces no se explica cómo es que ahí ha habido sobrevivientes, ¿no?, entre tanto fuego e hidrógeno ahí consumiéndose. Uno no se imagina, y también cayendo desde tan alto, no se imagina cómo pueden haber sobrevivientes, ¿no? Entonces, este fue, digamos, el fin, ¿no?, de esa época de los Zeppelins, ¿no?, donde ya nunca más volvieron a hacer estos viajes y prácticamente se canceló y todo empezaron ya con los vuelos de aviones, ¿no? Y se dice que también esto sucedió porque antes ya habían habido otras tragedias, ¿no?, de otros globos como estos, pero como no habían sido filmadas, nadie se impactó, ¿no? En cambio esta sí fue grabada, y fue esa grabación lo que hizo que la gente se asuste, que se siente impactada de la tragedia, para que ya nunca más vuelvan a ver este tipo de naves, ¿no? Y por eso es que ya se cancelaron para siempre, ¿no?, estos vuelos, ¿no? No sé, ¿a ti qué te pareció, John, la película? Bueno, es que estos dirigibles, yo me pongo a pensar cómo la persona, a menos que no tenga conocimiento de qué estaba relleno estos dirigibles, puedan subir tan tranquilamente, porque ahora sabemos que están rellenos de hidrógeno, y el hidrógeno es un combustible altamente volátil. Entonces se puede prender en ciertas condiciones. Si la condición es favorable, puede encenderse este gas, porque es altamente inflamable. Me imagino que en esos momentos los pasajeros habrán tenido ignorancia sobre qué tipo de sustancia, con qué tipo de sustancia estaban rellenados estos dirigibles. Y bueno, como tú lo has dicho, después de esta tragedia ya no se fabricaron más dirigibles, y los que quedaron, o ya su destino posterior, fueron al ambiente publicitario, ¿no? Después se vio en los Super Bowls, en algunos certámenes. Y creo que el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial utilizó dirigibles, pero eran para que cuando hubiera un ataque aéreo, las bombas cayeran sobre esos dirigibles y no cayesen sobre los barcos, sobre los portaaviones que estaban debajo. O sea, tenían un fin estratégico. Y ya posteriormente hemos visto los dirigibles como cierto homenaje en una de las películas de Ridley Scott, ¿no?, en Blade Runner, cuando estos dirigibles pululan por las noches en esta especie de suburbios venido a menos, donde con luces de neón invaden las casas vetustas de este futuro distópico que ya habíamos comentado en algunas ediciones anteriores. Pero, a ver, ¿qué podemos decir de esta película? En la tragedia del Hindenburg, a diferencia de la película anterior que hemos comentado, del terremoto, por ejemplo, que la acción, que el primer plot point o el clímax está a los 30 minutos, con la presencia del terremoto que arruina toda la ciudad de San Francisco. En este caso, en esta película, vemos que la tragedia, el clímax, ocurre al final, y durante toda la historia nosotros venimos observando cómo el coronel
Ritter, interpretado por George C. Scott, está indagando, está viendo, está tratando de descubrir quién es el personaje que va a hacer que la nave estalle o que la nave colapse. Entonces todos estamos ante la expectativa de sus indagaciones, y todo eso lleva que al final de la película tengamos un desenlace que todos ya sabemos, pero de alguna forma, si bien sabemos que la nave va a ser destruida, lo que mantiene unido o lo que nos mantiene pegado a esta historia es cómo se va desarrollando esta investigación, este desarrollo del personaje que hace el coronel, avisado por una medium que pronostica, que dice de que un vuelo del Hindenburg de Alemania hacia Nueva York, esta va a ser destruida. Ese es el gatillazo, digamos, o el punto el disparador que hace que la historia avance. El desarrollo sería lo que el coronel está observando dentro de la aeronave, y quizá eso hace para mí que el clímax no sea tan fuerte, porque como yo ya sé lo que va a venir, la destrucción del Hindenburg es como un paso obligado que va a suceder y que no me va a transmitir nada. En ese sentido, es una película que sirve como una especie de sucesión de historias que van a llevar a un desenlace que todos ya conocemos, y en ese sentido no me atrapó mucho. Sí, bueno, tienes razón. Como nosotros sabemos cuál ha sido el destino de esta nave, ya sabemos en qué va a acabar. Hasta el mismo afiche nos muestra la nave incendiándose, ¿no? Entonces aquí lo que debió ser más llamativo fue el camino, ¿no?, que está recorriendo el protagonista por descubrir quién va a ser el autor, ¿no? En este caso, como mencioné, han de alguna manera ficcionalizado la historia real, ¿no?, donde han querido poner a un personaje que es el que destruye y causa la explosión, ¿no?, de esta nave, ¿no? Y bueno, por eso la hemos escogido también para que la puedan apreciar, ¿no?, y la puedan revisar. Como ya se nos está quedando poco el tiempo. Qué interesante. Sí, dime. Sí. Qué interesante hubiera sido poner en la dirección de esta película a Hitchcock, ¿no? Él, que viene de un cine británico, al tratar un tema nazi que le es favorito, porque ya lo hemos visto en Notorious, ¿no? En Notorious, precisamente, cuando trató una temática nazi, ver como un director británico como Hitchcock, aparte maestro del suspenso, puede hacer de esta película, ¿cuál hubiera sido su resultado? Aquí el amigo Eduardo nos dice que, claro, Goodyear, claro, ahora el destino de los dirigibles es ser pantalla para diversas empresas como Goodyear, precisamente. Así es. Tú ya lo mencionaste, Leo, de que nos falta, o que ya estamos ya en el límite del tiempo. Y pasamos a la última película, y ya la comentaremos un poco más rápido, que es El cruce de Cassandra. Esta película es del año 1976 y es una película de Alemania Oriental. Esta película la dirigió George Pankosmatos. El de Rambo, ¿no? De una de ellas, ¿no? ¿Qué número? La 2, la que 2. Se desarrolla en Vietnam. Y la de Cobra también, ambos con Sylvester Stallone. Cobra yo tuve la oportunidad de verlo en el cine. Me gustó, pero ya al verla en la televisión no me gustó. Continúa, Leo. Y bueno, esta película también tiene un amplio reparto de figuras reconocidas, como Sofía Loren, Richard Harris, Ava Gardner. También otra vez vemos a Burt Lancaster. Y OJ.
O.J. Simpson, a Martin Sheen y a Lee Strasberg y varios más, ¿no? Y en esta película, que es una coproducción, ¿no?, de Alemania con Italia y el Reino Unido, se nos muestra a un tren, ¿no?, en el cual previamente se ha colado de alguna manera un delincuente que ha querido atentar en un laboratorio, pero le salió mal y se contagió, ¿no?, con un virus que estaba en este laboratorio, y al huir ya con el virus en él, poco a poco se va a ir deteriorando, ¿no? Y al entrar en este tren empieza a contagiar primero a un perro, que es como se puso en el área de los animales, y después se empezó a propagar poco a poco este virus, y enterados de estos, tanto el ejército como los del laboratorio intentan aislarlos, ¿no?, de alguna manera, para que no se propague este virus, porque no saben muy bien, parece que es algo nuevo con lo cual han estado experimentando en este laboratorio, y no saben muy bien cuál es el proceso de la enfermedad, ¿no? Y esto lo empiezan a trabajar de manera así rápida, ¿no? Así sin saber muy bien con qué están trabajando, ¿no? Porque es algo nuevo. Y en este tratar de controlar a este tren, lo dirigen a un lugar aparentemente casi abandonado, donde la intención que nosotros percibimos que tiene este general del ejército es de llevarlos allí prácticamente para que se mueran todos, ¿no? Y acabar con el virus de una vez. Y es también como un microcosmos, ¿no?, de lo que también hemos estado viendo en esta época que nos ha tocado vivir, ¿no?, que es de esta pandemia, ¿no?, donde unos quieren solucionarlo de manera radical sin importarle las vidas, y otros tratan de hacerlo lo mejor humanamente posible, ¿no?, sin sacrificar vidas humanas, ¿no? Y me pareció una película que bastante efectiva, ¿no?, porque nos muestra la historia, nos sabe atrapar, ¿no?, nos tiene allí pendientes de cómo es que van a tratar de solucionar en un momento este problema, y luego de cómo van a tratar ellos de salvar su vida, ¿no?, ante esta inminente desgracia, ¿no?, a la cual están destinados de morir todos, ¿no? Y me pareció una buena película. También tiene algunos efectos que me gustaron, ¿no?, sobre todo en la parte del final, ¿no?, sí, cuando el puente se está cayendo y también algunos vagones caen, ¿no? Entonces me gustó lo dramático que se veía, es el resultado de esas escenas, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John. Sí me ha gustado, es entretenida porque al final el cine de catástrofe, con su destrucción, muerte y violencia, es entretenida para el público que los ve, porque la tensión va en aumento y uno se aferra a ciertos personajes carismáticos y no quiere que mueran estos personajes. Y al final el Hollywood de los 70s hacía que esos personajes héroes no muriesen al final de la jornada, ¿no? Y en esta película, en especial El cruce de Cassandra, es entretenida, te atrapa la historia,
y allí los guionistas han usado el lema en su máxima expresión de muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? O sea, si matan a todos del tren ya pues no hay virus que se propague. Entonces en base a eso hicieron todo este rollo, esta película con muy buen resultado, y que aquí se ve en este microcosmos que tú lo has señalado, como es el microcosmos de Alien, el Aliens la 1, que todo se desarrolla en esta aeronave. Aquí en este tren, que para mí es un personaje más el tren, se observa lo que muchas personas critican, ¿no?, acerca de la civilización, que una persona civilizada es tal mientras que las condiciones son favorables, ¿no? Pero cuando hay alguna situación que subvierte ese orden, cuando hay algún elemento externo que de forma violenta altere este orden, se olvida de uno de ser civilizado y surge el que es más fuerte, ¿no? El que es más fuerte sobrevive, pues de alguna forma pisando a los demás, ¿no? Esto yo lo he visto de alguna forma en Terremoto, con Charlton Heston, en la escena, no sé si tú recordarás, cuando está ocurriendo el terremoto y algunos personajes están ingresando al ascensor. Entra un ejecutivo de saco y corbata, agarra a una secretaria y la avienta fuera del ascensor, y él se mete al ascensor para salvar su vida. Pero de nada le sirvió, porque el ascensor se vino abajo y todos murieron, ¿no? Y acá en el cruce de Cassandra también el ser civilizado sirve mientras que tenemos condiciones favorables para ellos, ¿no? Pero surge este embrollo, esta reacción o la presencia de este virus, y ya todo eso se olvida, ¿no? Entonces en este microcosmos podemos observar cómo lo civilizado es superficial, es frágil, que fácilmente se puede romper. Creo que ya estamos sobre la hora, Leo. Sí, así como también mencionas ese detalle del ascensor que cae, también lo vemos en Infierno en la Torre, ¿no? Cuando el personaje de Richard Chamberlain quiere huir en esta silla y empieza a golpear a todos los que están a su costado, y esto termina por hacer que se caiga toda esta armatoste, ¿no? Y también de nada le sirva todo ese esfuerzo, ¿no? de querer sobrevivir a la fuerza, ¿no? Y bueno, así es como terminamos, ¿no?, este ciclo, ¿no?, de cine de catástrofes, donde hemos podido ver grandes películas y otras no tanto, porque era un cine que recién empezaba a surgir, ¿no?, en los años 70, y como dijimos al inicio, era un cine que recién se estaba aprendiendo a hacer, ¿no? Y hoy ya, digamos, está un poco más maduro, ¿no? Y se han sabido contar historias más sólidas, ¿no? Y más coherentes, y a la vez también más con un dramatismo también bastante bien logrado, ¿no? Y por eso las estamos también recomendando, ¿no? Porque son valiosas para la época en que se han realizado, ¿no? Y bueno, eso sería ya todo de nuestra parte, y ya nos estaríamos viendo en nuestro próximo episodio, que será el número 20. Ya les comentaremos el tema que en nuestras redes sociales sobre lo que vamos a tratar, y si tienen de repente sugerencias nos pueden escribir a nuestras redes sociales, ¿no? A Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en Telegram, donde comentamos y les damos algunos enlaces, ¿no?, de algunas películas que vemos, y también pueden seguirnos en YouTube y en Spotify, ¿no? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, y ya nos estaríamos viendo y escuchando ya en una próxima oportunidad. Muchas gracias, amigos, por escucharnos, a nuestros amigos Eduardo y a nuestro amigo Eduardo también, los tocayos, que siempre nos siguen semana tras semana. Muchas gracias. Así es.
Chao.